queremos ahora llevarlos, ¿cierto?, en un vuelo rasante, ¿cierto?, en un video que tenemos preparado desde acá, desde el norte de Chile hacia Paraná. Aquí lo que ustedes están viendo es el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, una de las razones o la razón principal por la cual están instalando o se han instalado estos telescopios en Chile, debido a que este desierto tan seco nos da una atmósfera muy seca, lo que nos permite que la luz que viene de las estrellas, ¿cierto? Lo que están haciendo los telescopios, están recepcionando luz que viene viajando por cientos de miles de años en el espacio vacío, ¿cierto? Y esta luz tiene que ingresar a la atmósfera. Cuando ingresa a la atmósfera se produce una distorsión. Entre más agua hay en la atmósfera, más grande la distorsión. Por lo tanto, buscamos lugares muy secos donde no exista mucha agua en la atmósfera, de tal manera que esa distorsión sea la mínima. Aquí ya estamos muy cerca, ahí está el Cerro Paranal, como ustedes ven en la parte de arriba, en el top, en la montaña, tenemos los telescopios, y atrás ustedes pueden ver unas nubes, ¿cierto? Esas nubes están casi permanentemente allí porque se produce una inversión térmica en este lugar, en esta zona del país, ¿cierto? Porque viene la corriente de Humboldt, una corriente helada, que va a producir esta inversión térmica, produciendo que las nubes no suban sobre los 1000 metros. Paraná está a 2600 metros, por lo tanto tenemos más de 300 noches despejadas al año, ¿ya? Vamos a ver un video, acercarnos a la cumbre. Ahí tenemos, ¿cierto?, ya el observatorio, el VLT y el VLTI. El VLT está compuesto por los 4 telescopios grandes, el VLTI por los 4 grandes y los 4 pequeños que tenemos acá, ¿cierto?, los telescopios auxiliares. Aquí podemos ver tenemos una visión de la cumbre que nos permite apreciar en toda la dimensión del observatorio. Bueno, vamos ya a bajar, ¿cierto? Vamos a bajar aquí justamente yo los voy a llevar a recorrer el observatorio, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen en 360, y lo primero que quiero hacer es, por supuesto, pasearlos un poquito por acá, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta es la vista que tenemos nosotros desde Cerro Paranal, ¿cierto? Estamos en la cumbre de la montaña de Paranal, donde se encuentra el VLT. Pueden ver allí las nubes, ¿cierto? Vamos a hacer un acercamiento. Ahí están las nubes, ¿cierto? Que yo les hablaba, que se produce la inversión térmica, de tal manera que esas nubes se mantienen allí permanentemente. Estamos, como dije, a 2600 metros de altura, acá en la cumbre de Paranal, y estas nubes no están más allá de los 1000 metros de altura. Debajo de las nubes, el Océano Pacífico. Estamos a unos 12 kilómetros en línea recta al Océano Pacífico, a la altura de Paposo, si se ubican algunos, ¿cierto? Taltal, Paposo, a unos 120 kilómetros al sur de Antofagasta, de la ciudad de Antofagasta. Aquí quiero darles un pequeño paseo, ¿cierto?, por esta vista esplendorosa del desierto de Atacama, realmente maravillosa. Pueden ver estos cielos azules, ¿cierto?, prístinos. Y bueno, nosotros nos encontramos en la cordillera de la costa. Acá Paraná, el Cerro Paranal es de la cordillera de la costa, aquí pueden ver parte de la cordillera de la costa. Y nos vamos a ir alejando, mirando, digamos, girando hacia el este, ¿ya? Y allá al final, al fondo, vamos a ver la cordillera de los Andes. Allá al fondo está la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una cordillera más o menos nueva, tiene unos 70 millones de años. En cambio, la cordillera de la costa es más antigua, unos 200 millones de años. Esto se produjo porque, como ustedes saben, tenemos acá en el mar, ¿cierto?, en la costa, en las profundidades del mar tenemos la placa de Nazca, que se está introduciendo en la placa sudamericana, lo que produjo hace 200 millones de años la cordillera de la costa, y luego, allá al fondo, ¿cierto?, la cordillera de los Andes, por esta misma succión de las placas. Ahora, ahí está, dice Cherenkov Telescope Array Site, es el lugar donde se va a construir estos 99 telescopios que le dije yo que son para
para el CTA, que son para la captación, ¿cierto?, de las rayos gamas. También aquí ya tenemos ahí, por ejemplo, el volcán Yuyayicyaco, el segundo más alto del planeta. Y aquí, por supuesto, armazones o el ELT, o sea, el telescopio extremadamente grande de 39,3 metros. Se encuentra este cerro, que es Armazones, a tan solo 20 kilómetros en línea recta. Por lo tanto, toda la operación de Armazones, cuando esté funcionando completamente, va a ser desde Paranal. O sea, los científicos en la noche van a estar trabajando en Paranal y lo van a estar dirigiendo desde acá, controlando desde acá en la sala de control, que también la vamos a visitar un ratito más. Y aquí ya volvemos a la plataforma. Aquí vemos la plataforma, ¿cierto? Contarles que estos telescopios, ¿cierto?, tienen 8,2 metros de diámetro, cada uno de estos. Tienen nombres en mapudungún, lengua mapudungún, mapuche, de los mapuches, que son los habitantes, ¿cierto?, originarios del sur de Chile. Aquí tenemos el Antú, que significa sol, Cuyén, que significa luna, Melipal, que significa cruz del sur, y Yepun, que significa Venus. Todos los telescopios son exactamente iguales por dentro y por fuera. Cambia solamente los instrumentos, ¿cierto?, las cámaras astronómicas que se usan. Vamos a entrar a uno de ellos, pero antes contarles también que tenemos estos otros telescopios más pequeños que ustedes ven aquí, que se llaman auxiliares. Son de 1,8 metros. Bueno, hoy día es pequeño. Cuando yo me inicié hace ya casi 40 años en astronomía, soy de profesión periodista científico especializado en astronomía. Estos telescopios pequeños eran gigantes, pero ahora son para nosotros pequeños. Bueno, la gracia que tienen estos telescopios es que son móviles, se mueven ahí. Ustedes pueden ver, por ejemplo, les voy a mostrar en detalle, tenemos estas como líneas de ferrocarril, como ustedes pueden ver, y ahí hay unas tapas. Esas son tapas, estos rojos, estas tapas rojas con blanco son unas tapas, están tapando un agujero, porque el telescopio lo instalamos sobre este agujero, ¿cierto? Estos agujeros, tenemos más de 30 posiciones diferentes donde podemos instalar y mover estos telescopios. Como ustedes ven, son 4, hay 1, 2, 3 y 4, ahí los tenemos, ¿cierto?, que se pueden mover en todas estas configuraciones. Podemos hacer diferentes configuraciones para hacer el VLTI, para poder formar, ¿cierto?, en forma virtual un telescopio más grande, virtualmente. Es decir, cuando nosotros se apunta, ¿qué es la interferometría? Cuando se apunta al mismo lugar, ¿cierto?, a la misma estrella, perdón, con dos telescopios, por ejemplo, el espejo virtual que usted está creando es un espejo equivalente a la distancia entre los dos, ¿ya? Por lo tanto, acá, ¿cierto?, en Paranal, la distancia entre el primero, que es VLT UT1, Antú y Yepun, tenemos 130 metros, por lo tanto, podemos llegar a crear un espejo de 130 metros de diámetro cuando usamos los telescopios grandes. Y cuando usamos los pequeños podemos llegar hasta 200 metros, que es la distancia que hay entre el punto más alejado acá, ¿cierto?, de esta configuración, que lo tenemos aquí, hasta por allá al fondo, ¿cierto?, donde está el otro punto, el otro lugar. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, la luz viene, se apunta a los telescopios 2, 3 o 4 a la misma estrella, y esa luz se concentra en un solo lugar, que es este punto que está acá, ¿cierto?, que es un edificio. Este edificio es el edificio de interferometría. Pero ¿saben qué? Va a ser más fácil si le mostramos acá, se le está mostrando aquí el video ya, ¿cierto? Este video está mostrando cuando se forma con los 4 telescopios grandes, un espejo virtual de 130 metros, y luego tenemos, ¿cierto?, como con los pequeños que aparecen ahí, ¿cierto?, tenemos 200 metros. ¿Ya? Todo esto, ¿cierto?, la luz baja, llega a los telescopios y va por estos túneles interferométricos que ustedes pueden estar viendo allí, ¿cierto?, que se ve cómo la luz viaja por estos túneles interferométricos hasta el punto central, el edificio central, que es el laboratorio de interferometría. Esos túneles le llamamos túneles de retardo, porque cuando usted apunta 2, 3, 4 telescopios a la misma estrella, no llega la luz al mismo tiempo a los 4 telescopios, a los 2, a los 3, sino que llega en forma retardada, o sea, a uno primero, después al otro, después al otro. Por lo tanto, tenemos que llevar esa luz del primero, ¿cierto?, por un lugar que sea más largo, o sea, que retarde la luz para que se encuentre
todos los haces de luz en el mismo punto. Ahora, son haces de luz y no son, ojo con esto, no son fotos, no es un Photoshop esto, ¿ya? Sino que concentramos los haces de luz en el mismo punto para causar la interferometría. O sea, que estas ondas de luz se converjan en el mismo nanosegundo de tal manera que nos permita formar este gran telescopio, ¿cierto? Espejo virtual, pero en interferometría. ¿Qué significa esto? Que no es en la cantidad de luz, no es que tengamos un espejo equivalente a la cantidad de luz que puede recoger un espejo real de 200 metros, sino que es la calidad de imagen, la nitidez de la imagen. Dicho de otra forma, ¿cierto? Si usted tiene un auto estacionado en la Luna, por ejemplo, usted va a poder, si miráramos con un telescopio normal, vamos a ver que ese auto tiene las luces encendidas, vamos a ver que ese auto tiene una sola luz, ¿cierto? Por la lejanía. Pero con la interferometría lo que usted hace puede separar ambas luces y puede determinar que este auto tiene dos luces que están separadas, ¿cierto? Esto sirve mucho porque si usted tiene dos estrellas muy lejanas, ¿cierto? Si la está mirando sin interferometría, lo que le va a suceder es que va a haber una sola luz y no va a poder saber qué luz corresponde a qué estrella, y lo que nos interesa es poder justamente definir qué luz pertenece a qué estrella, porque la luz es la que trae la información del objeto, de la estrella, la cual nos permite analizar y hacer la ciencia que necesitamos. Bueno, para entender quizás esto un poco más, voy a mostrarles, de hecho voy a ir aquí a los túneles, voy a mostrarles los túneles, contarles un poquito, ¿cierto? Vamos a entrar, vamos a ir bajo, porque estos túneles están bajo tierra, ¿ya? Aquí estamos dentro de los túneles. Esto no se puede visitar cuando usted viene los días sábados. Nosotros les recuerdo que todos los días sábados, los que viven en Chile, los que están en la región de Antofagasta especialmente, tenemos tours virtuales, o sea, tours presenciales, perdón. Tours presenciales los sábados a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. Si usted viene, puede hacer todo este recorrido que estamos haciendo hoy día virtual, lo puede hacer en forma presencial. Sin embargo, no le vamos a poder mostrar esto, porque esto está bajo tierra y es exclusivo para el personal de ingeniería que trabaja acá. Pero aquí, gracias a la tecnología, podemos mostrarles, ¿cierto?, estos túneles interferométricos por donde viaja la luz para llegar a un solo punto. Volvemos a la superficie rápidamente y vamos a ver, no sé si habrá alguna pregunta. Estamos revisando aquí, pero tenemos muchos saludos. No hay ninguna pregunta, sí. Los invito a la gente que nos vea, ahora nos están viendo 10 personas, a que dejen sus preguntas, cualquier duda de astronomía, del observatorio, aquí de lo que Hernán está conversándonos, o de lo que le interese saber sobre la astronomía o del universo, pueden hacerla y nosotros vamos a darnos unos pausas como ahora para contestar. Así que por ahora no tenemos mucha pregunta, sí, pero podemos continuar. Bueno, vamos a ingresar a Melipal, ¿ya? Vamos a ingresar a uno de los telescopios. Como les dije, todos los telescopios son exactamente iguales, ¿ya? Aquí estamos adentro de uno de ellos, como pueden ver, son tremendos. Una tremenda cúpula. Vamos a dar toda la vuelta aquí para apreciar lo que es estar dentro del telescopio cuando ustedes vengan presencialmente al tour presencial los días sábados. Se ingresa a los telescopios tal como lo estamos haciendo acá, ¿cierto? Y contarles primero que, por supuesto, para poder observar el cielo necesitamos abrir una ventana. Esa ventana se encuentra acá, ¿cierto? En el caso del VLT. Si ustedes ven esta especie de cortina, o sea, de hecho es una cortina de viento, esta parte blanca. Esto es una puerta corredera que se abre hacia los lados, por la mitad, llega hasta la mitad del techo arriba, ¿cierto? Toda esa es la parte que queda abierta. Y nosotros apuntamos, por supuesto, el telescopio hay que apuntarlo en la noche, se abre la ventana, ¿cierto? La ventana y se apunta el telescopio. El telescopio, ¿cierto? La luz ingresa al telescopio y llega hasta el espejo principal, que se encuentra acá abajo. Aquí tenemos el espejo principal de 8,2 metros de diámetro. Es un espejo hecho de cero-dur, muy especial. Tiene una capa de aluminio, como ustedes pueden ver, está reflejando, porque es un espejo, ¿cierto?, que refleja, con una capa de aluminio en su superficie muy delgada, más delgada que un cabello humano, y esa
y la cantidad de aluminio que hemos usado ahí es menor a la cantidad de aluminio que se usa en un tarro de Coca-Cola. Ahora, ese aluminio, ¿cierto?, es muy delgado, más delgado que el cabello humano también. En la capa de aluminio tenemos que reemplazarla cada 18 meses, se saca el espejo de su posición junto con esta celda, que se llama la celda del espejo 1, y se lleva un realuminizado que queda abajo en el campamento, no arriba en el observatorio, en los telescopios, y se realuminiza. Se saca la capa de aluminio antiguo en un lugar especial, con máquinas especiales, y luego se le da una nueva capa de aluminio y se reinstala, ¿ya? Bueno, para la observación la luz va a llegar al espejo principal, que es este que me mostramos, ¿cierto? Y luego va a ser reflejada al secundario arriba, aquí lo tenemos, un segundo espejo, y desde acá la luz va a bajar nuevamente, directamente, ¿cierto? Reflejada, va a pasar por el centro del espejo y va a llegar aquí a este lugar que está de acá debajo. Tenemos debajo del espejo, de esta celda, que es debajo del espejo, vamos a tener un instrumento. Un instrumento es una cámara digital, que funciona básicamente tal como funciona su cámara de su video, de nuestros teléfonos. Sin embargo, también tenemos otros dos instrumentos, o sea, otras dos cámaras, que aquí las vamos a ver, ¿cierto? Aquí tenemos son mucho más grandes, vimos a la derecha, y tenemos otros detrás también. Estos son lo que llamamos los instrumentos Nasmyth. A los lados, ¿cierto? Nasmyth A y Nasmyth B, y tenemos también el Cassegrain que queda debajo del telescopio. Creo que tenemos un video, ¿cierto?, que podemos mostrar cómo se captura la luz, cómo un gráfico, un video muy gráfico, ahí lo tenemos, ¿cierto? No se abre así, por supuesto, la cúpula, sino que solamente un pedacito, o sea, una ventana, pero nos da este video la idea clara de cómo funciona, cómo el telescopio captura la luz de las estrellas, ¿cierto? Va a llegar al espejo principal, va a rebotar al secundario y va a bajar. Ahí se puede ir a los lados, al Nasmyth A rojo, ¿cierto? O al Nasmyth B azul, en este caso, o también puede seguir derecho y llegar a Cassegrain, al instrumento verde ahí, ¿eh? Entonces, desde los instrumentos, ¿cierto?, vamos a poder, tenemos la información. El instrumento es como decía, una cámara fotográfica que captura la luz de la estrella, y lo que hace es capturar los fotones y transformar estos fotones, o más bien traducirlos en electrones, de tal manera que esos electrones se van, ¿cierto?, por fibra óptica hasta la sala de control, y en la sala de control es donde, ¿cierto?, está el astrónomo sentado trabajando allí sin ningún problema, se controla el telescopio. Entonces, vamos a ir un ratito más a la sala de control para contarles que durante el día, ¿cierto? Esta es una fotografía de día, está cerrada la cúpula, por supuesto. En la noche nadie puede estar acá. Ustedes por eso sabemos que es de día, porque están estos ingenieros trabajando acá en el instrumento, ¿cierto? Estos instrumentos también son muy especiales porque hoy día, ¿cierto?, en la astronomía moderna no solamente podemos capturar la luz visible, o sea, la luz que nuestros ojos ven, sino que también otro tipo de luz, otro tipo de radiación electromagnética, como por ejemplo el infrarrojo. El infrarrojo es el calor de los objetos estelares. Y estos instrumentos, ¿cierto?, tenemos instrumentos infrarrojos y también tenemos instrumentos ultravioleta, ¿ya? Ultravioleta cercano e infrarrojo cercano. De tal manera que el astrónomo durante la noche lo que va a hacer es que va a decidir, esto todo previamente reservado, ¿cierto?, con qué instrumento va a observar el objeto, ya sea con un visible, un ultravioleta o un infrarrojo cercano. El espejo, antes que nos vayamos también, es muy importante contarles que tiene una tecnología de primera, ¿cierto?, de última generación, que se llama la tecnología de óptica activa. La óptica activa, ustedes la están viendo acá, son unos pistones que están debajo del espejo. Estas cajas son las que contienen esos pistones, actuadores le llamamos técnicamente, y estos actuadores lo que hacen es empujar el espejo hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que van a mantener siempre el espejo en perfectas condiciones. El espejo es un espejo flexible, muy delgado, como dije, de 8 metros de diámetro, pero tan solo de 18 centímetros de grosor. Ahí lo tienen, ¿cierto? Ahí está el grosor. Y por lo tanto es flexible, es decir, cuando se hace la observación, el espejo puede perder parte
en forma nanomilimétrica, ¿cierto? La curvatura, porque es un espejo curvo, tiene una curva de tal manera que la luz, para que pueda ser reflejada, ¿cierto? Tiene esta curvatura, y esa curvatura puede perderse producto de la observación durante la noche, por el movimiento, también porque se pierde el centro de gravedad. De tal manera que estos actuadores lo que van a hacer es empujar el espejo hacia arriba y hacia abajo para mantener en forma siempre perfecta la curvatura del espejo. Eso es lo que se llama óptica activa. Así que el espejo también tiene, a propósito, algunos han preguntado sobre, por ejemplo, los temblores, ¿cierto? Bueno, tenemos mucho temblor, ustedes saben que somos un país telúrico, por lo tanto, tenemos que proteger el espejo. Debajo del espejo hay lo que llamamos, lo que tienen los autos, una bolsa, esta bolsa inflable ¿cierto? Que se abriría en caso de que hubiera un terremoto muy grande, de tal manera de mantener el espejo sin que esté tocando nada, de tal manera que no se quiebre el espejo. 20 millones de dólares aproximadamente vale el espejo. Y hacer uno demora 4 años, así que no queremos poder que le pase nada al espejo. No sé si ahora ya hay preguntas. Sí, hay creo que hay 3 preguntas aquí. Una de ellas, ya la más reciente, es de Enzo, que pregunta: ¿cuántos actuadores tiene el espejo del que estamos mostrando en este momento? El que estamos mostrando tiene 166 actuadores, o 166, 168. Bueno, no tengo exactamente, pero por ahí esa es la cantidad de actuadores que tiene. Y la Creo otra que también pregunta... hay Eduardo, bueno, le damos la bienvenida a Eduardo, a Julio, a Enzo, ¿cierto? A esta visita virtual. Creo que Eduardo tiene un par de preguntas también. Sí, aquí hay una pregunta. Dice: ¿la interferometría mezcla los distintos haces de luz de los distintos telescopios o las mantiene siempre separadas? ¿Y un computador las une de forma tal de aumentar la resolución? Muy buena la pregunta. Lo que hace es, comillas, como pone él ahí, es mezcla. Es decir, los haces de luz, lo que hacemos es llevar, exactamente lo que se hace es llevarlos, por ejemplo, 4 haces de luz de los 4 telescopios, los llevamos por túneles interferométricos, de tal manera que estos retarden al primero para que espere al último, ¿cierto? Y se juntan, o sea, llegan al mismo punto, se unen en un mismo punto los 4 haces de luz. Ese punto ahí, por supuesto, que es un instrumento. ¿Ya? Llegan al mismo instrumento al mismo tiempo, en el mismo nanosegundo, y ahí el instrumento, que es un instrumento especial interferométrico, va a producir, vamos a tener la información, la imagen o lo que nos dé el instrumento. Así que sí, se hace esta mezcla, se podría decir, creo que es más adecuado decirlo. La siguiente... No hay un computador que las unes, lo que hay es un instrumento que llegan a un instrumento y en el instrumento se mezclan, por decirlo así. Ahora, esto del computador que las une pasa en ALMA, en el radiotelescopio. Ahí sí hay un gran computador que une, ¿cierto?, las ondas de radio de cada una de las 66 antenas, pero eso es otra cosa. La otra pregunta que tenemos acá también, que surgió, es de él mismo, del Eduardo, del retardo de los haces de luz. ¿El retardo de los haces de luz se hace con prisma, espejo o algo que lo retarde? Cada punto de observación de los telescopios móviles, ¿dónde se hace? Ya, el retardo, como dije, bueno, primero el telescopio, nosotros hablamos ahí de 2 espejos, ¿cierto? Mostramos 2 espejos, pero en realidad tiene, creo que 23 espejos, porque hay toda una secuencia de espejos, incluso bajo tierra, y esto va por túneles. ¿Ya? El retardo se hace porque, en forma simple, por decirlo así, tenemos un túnel más largo que el otro. Entonces, de tal manera que la luz tiene que viajar más por túneles más largos, eso la va a retrasar más a la luz, la llevamos por estos túneles, de tal manera que el que viene más atrasado va por un túnel más corto y ahí unimos la luz. Es una forma simple de explicarlo. Otra pregunta que es curiosa acá, que también me llamó la atención a mí, es sobre los rayos cósmicos. ¿No afectan los datos de los instrumentos y ordenadores a donde estamos sobre el nivel del mar? Puedo decir que efectivamente sí afectan, al menos a nivel de persona, no, pero al nivel de aparatos sí afecta. Siempre se tiene protección contra ello de lo que es corrección de error, porque más que nada es la imagen la que sale perjudicada, en el caso de los rayos cósmicos. Muy bien, bueno, gracias por esa aclaración, Felipe. Felipe es físico, así que cualquier pregunta más
técnica, más de Claro. física cuántica incluso, ¿eh? Y de Big Data, muy conocedor de Big Data, Felipe. Así que Aquí, es la gran cantidad, como podrán saber ustedes, ¿cierto?, de datos que llegan hasta estos instrumentos. aquí hay una buena pregunta que me dicen, con qué enfrían los tres instrumentos de estos telescopios? Va a depender, pues si es un instrumento visible se usa nitrógeno líquido a unos 150 grados bajo cero, y si es un instrumento infrarrojo, por ejemplo, tendríamos que ir más frío aún con helio líquido, cerca de los 200 grados bajo cero, para lograr esas temperaturas criogénicas que nos permiten perder la menos información posible. Estamos, chiquillos, chiquillas, Sé con que el tiempo quedaron, justo. sí, sé que quedaron con unas preguntas, así que ya vamos a contestarlas más adelante, así que adelante Hernán para que sigas mostrándonos más de este observatorio. Si tenemos que salir a la superficie de nuevo, afuera, y los voy a invitar a la sala de control, ¿eh? Vamos a caminar por bueno, esto es lo que se hace si ustedes vienen en forma presencial, ustedes van a caminar por esta plataforma, ¿cierto? Y se van a dirigir, por supuesto, aquí a la sala de control, o el edificio de control, que es donde trabajan los astrónomos. Aquí lo tenemos, el edificio, y vamos a ir directamente, ¿cierto?, a la sala de control, donde están los astrónomos durante la noche. Aquí la tenemos. Primero, lo primero que tenemos que observamos es que todas las ventanas están cerradas, que hay una ventana, por ejemplo, cerrada con estos blackouts, ¿cierto? La idea de que no salga nada de luz. Cuidamos la contaminación lumínica, por supuesto, en el observatorio, y los llamamos también a ustedes a cuidar la contaminación lumínica de las ciudades. Tenemos una ley de contaminación lumínica para evitar perder las estrellas. Bueno, ¿qué sucede acá adentro? Bueno, acá adentro es donde tenemos la sala de control. Por ejemplo, aquí les muestro inmediatamente, tenemos la sala de control del UT3, ¿ya? Ahí dice el letrerito, apenas se distingue, sí, se distingue. UT3 Melipal, ahí estábamos nosotros. Cada telescopio tiene su sala de control, y en la sala de control lo que va a suceder es que vamos a encontrarnos con un operador de telescopio, ¿ya? Durante la noche el operador es un ingeniero usualmente, chileno, que es el que opera el telescopio, es un funcionario de la ESO, trabaja, ¿cierto?, en sus turnos, ya sea de 10, 7, 14 días, y él es el que vuela el telescopio, el que lo lleva, ¿cierto?, a las diferentes partes del mundo, del universo. Y también vamos a encontrar el astrónomo. El astrónomo va a ser aquel que va a estar observando, ¿cierto?, viendo. Aquí en este caso, acá a la izquierda tenemos el operador del telescopio, el que maneja el telescopio, y por acá se sientan los astrónomos, ¿ya? Aquí tenemos un par de astrónomos, y ellos son los que están siempre vigilando, ¿cierto?, que lo que se está recibiendo en el telescopio sea la información científica que necesitan. Hay dos formas ya que aún quedan de observación, que llamamos modos de observación. El modo clásico, que es el astrónomo viene personalmente, ¿cierto? Toma un avión y llega hasta Paranal y se sienta acá al frente de los telescopios. Y otro es el Service Observing, o servicio de observación, donde el astrónomo no viene, sino que otros astrónomos le hacen la observación por él. Esos astrónomos son los del staff de la ESO, ¿cierto? Son funcionarios de la ESO, y ellos hacen la observación, y los datos se envían a una central en Garching. Allí en esa central, ¿cierto? Desde esa central, el astrónomo, que es dueño del proyecto, puede ingresar por internet y bajar los datos y hacer todo el trabajo de sus datos allá en Alemania. En Garching está la central, y donde está, por supuesto, que queda una copia acá en Chile, y también se manda, ¿cierto?, queda una copia en Garching, que es donde tienen acceso todos los astrónomos.